que preparasen el aposento alto donde se habría de llevar a cabo la celebración de una fiesta llamada la Pascua. Usted recordará que en esa celebración se recordaba la liberación que un día Israel había experimentado por parte del Señor allá en Egipto. Y esta fiesta conmemoraba la liberación del pueblo de la esclavitud. Ahora bien, la Biblia menciona en el versículo número 1 del capítulo 13, de hecho el Evangelio de Juan, desde este momento en adelante se va a concentrar en los eventos propiamente dentro de esa celebración de lo que era la Pascua, y posteriormente anunciará también la muerte y crucifixión de Jesús. En el verso 1 nos dice, antes de que la fiesta de la Pascua, dice aquí, sabiendo Jesús que su hora había llegado. Entendemos, mi amado hermano, que Jesús había estado orando y sabía perfectamente que el tiempo estaría, de un momento a otro listo para que su sacrificio, su muerte, se llevase a cabo. Jesús recibió de hecho un indicio de parte de Dios para apercibirse de que su tiempo había llegado. ¿Cuál era ese? Acompáñeme por favor al mismo Evangelio de Juan en el capítulo 12. Nos dice el Señor, en un capítulo anterior, en el versículo número 20 al versículo número, lo tiene ya, 23. Ahí nos narra el Señor cuando luego de que Jesús ya hubiese entrado a Jerusalén como un rey o fuese recibido como un rey, dice la Biblia, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Esta era la fiesta de los tabernáculos. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. ¿Puede leer el versículo número 22? Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Y mire el verso 23. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Obviamente Jesús sabía en ese instante que su hora de haber terminado el ciclo de su ministerio en esta tierra estaba por fenecer. Unos griegos ahora preguntaban por Jesús y él sabía que su labor ya no era en este caso para el pueblo gentil. Esa tarea o esa responsabilidad habría de recaer sobre los apóstoles y sobre los que habrían de venir después de él. Al enterarse Jesús que ahora su fama había trascendido de los límites no solamente de la nación judía, sino que ahora alcanzaba a los griegos y que ellos estaban interesados en el mensaje de la salvación, Jesús pudo entender que ese era el instante preciso para terminar su labor en esta tierra. Mis amados hermanos, cuando retomamos Juan capítulo número 13, verso número 1, luego de que en el versículo, inicialmente se nos dice, antes de que la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, y dice adicionalmente, para que pasase de este mundo, ¿a quién? Al Padre. Como había, dice aquí, amado a los suyos, que estaban en el mundo, dice aquí, los amó hasta el fin. Qué importante, mi querido hermano, lo que menciona en su segunda parte el verso 1, cuando nos dice, para que pasase de este mundo al Padre. Ahora, qué seguridad, mi amado hermano, y qué convicción ante un punto tan trágico como la muerte. De hecho, en estos primeros versículos no se menciona el tema de la cruz, solamente la transición de pasar de este mundo físico o terrenal, al mundo celestial. Jesús tenía esa convicción como la puede llegar a tener cualquier creyente, que por medio de la seguridad que solo puede dar el Espíritu Santo a la hora de testificar a nuestro espíritu, podemos llegar a tener tal convicción. Si usted me acompaña, por favor, le invito a abrir su Biblia también y venga conmigo, mi querido hermano, para ver este aspecto de manera especial.
Vayamos por favor en primera instancia, sí, al libro de Romanos capítulo número 8. Luego de Hechos de los Apóstoles nos dice el Señor en Romanos capítulo número 8, verso número 16. El Espíritu mismo da testimonio, sí, o Él testifica ¿a quién? A nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y cuando hay esa certeza y esa seguridad en el corazón de cada creyente, mi amado hermano, no hay, diríamos, transición, así sea esta la muerte, que nos pudiera sacar de nuestro corazón y nuestro entendimiento de que somos de Dios, de que le pertenecemos, de que Él nos ha guardado y nos guardará aún después de la muerte. Cuando retomamos Juan capítulo número 13, verso número 1, continúa diciendo el Señor, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, dice aquí, los amó hasta el fin. Ahora, es importante considerar esta última parte y me parece algo que es de gran relevancia dentro de este texto. Jesús nos menciona en este pasaje bíblico que así como los había amado, los amó hasta el fin. No hasta ese momento, sino hasta el fin. ¿Hasta el fin de qué? De su vida terrenal. Entendiendo, mi amado hermano, que luego de este suceso, luego de la celebración de la Pascua, todos lo abandonarían. Todos lo traicionarían. De hecho, en la misma Pascua, más adelante lo veremos, en la misma celebración hubo pleitos, hubo conflictos, hubo contraposición de los unos contra los otros, pero pese a todo eso, Jesús sí los amaba hasta lo último. De hecho, se podría llegar a comparar al amor de una madre que sin importar qué pudiera hacer su hijo en esta tierra, así sea un delincuente, sea una persona deshonesta, bien pudiera ser, mi querido hermano, si una persona rechazada de la sociedad, una madre siempre guardará para con su hijo un amor fiel. Jesús guardó un amor fiel y no eran sus hijos terrenales. Obviamente eran extraños de manera humana, pero el amor de Dios que inundó el corazón de Jesús hizo amarlos más allá de todas sus falencias. Amarlos hasta el fin era soportar aún sus torpezas, soportar sus dudas, su falta de fe, sus riñas entre sí, sus, en este caso, desacuerdos que habían aún entre ellos mismos, más allá de tanto tiempo que Jesús había pasado con ellos para instruirlos. Recuerda que Jesús fue para ellos no solamente un maestro. Jesús los amó, Jesús los cuidó, les dio protección, les dio cobertura, los alimentó. Recordará usted que en la barca el Señor hizo calmar una tempestad porque si no, estos morirían en medio de la mar. Jesús los protegió en más de una oportunidad de las acechanzas de escribas, de fariseos. Los cuidó, como él supo decir en una oportunidad con Jerusalén, como la gallina al extender sus alas cubre a sus polluelos. Todo eso se manifestó en la vida de Jesús por sus discípulos. Y entiéndalo, mi querido hermano, que cuando hablo de discípulos no lo quiero limitar solamente a los 12, sino a todos los que habrían de creer en su nombre. Jesús también a nosotros nos ama y nos amará hasta el fin, hasta el final. ¿Usted sabe cuántos de los que estamos presentes van a traicionar a Jesús? Yo no lo sé, pero Él sí. ¿Usted sabe cuántos salidos inclusive de un culto glorioso podrían volver a pecar y a pisotear la sangre de Cristo, ofendiéndolo de pronto con palabras deshonestas? Yo no lo sé, pero Él sí lo sabe y pese a todo eso, el Señor nos seguirá amando hasta el fin. Esto, mi amado hermano, es de suma importancia, no como un indicio de abuso de nuestra parte para hacer lo que bien quisiéramos, sino como para tener presente que su amor es latente, está siempre vivo, es siempre algo real y yo debo de apreciar ese amor que Él tiene por mí. Mi querido hermano, los discípulos solo recibieron de Jesús amor. Y nos dice pues el Señor en el versículo número 2,
y cuando cenaban, sí, entenderá que ya estaban celebrando en sí mismo el inicio de la Pascua. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que él entregaría, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, dice ahí, se levantó de la cena. Ahora, entendamos primeramente lo que dice el verso número 2. Dice la Escritura, cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote. ¿Y qué es lo que había puesto en el pensamiento de uno de los discípulos de Jesús? El entregarle, sí, para que éste justamente pudiera ser muerto. ¿Cuándo sucedió esto? Si vamos por favor a Lucas capítulo 22. Evangelio según San Lucas, capítulo número 22, en el verso número 1 hasta el 6 nos dice: estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Verso número 3. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los 12. Y éste fue y habló a los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Usted y yo ya hemos podido analizar de acuerdo a otras enseñanzas bíblicas y referente a este tema, que Judas tenía más allá de un apego por Jesús, su verdadero motivo de ser para el estar en el, diríamos así, en el grupo de los 12 era el poder participar de los beneficios, si acaso Jesús se proclamaría como el verdadero rey que todos creían, que él vendría a ejercer su reinado. Al ver la decepción de que Jesús no habría de imponer un reino por fuerza, sino un reino que más bien aplicaba a un mensaje de esperanza y de salvación, se desilusiona y opta por lo que obviamente él ya tenía inclinación: el amor al dinero. Vendido pues Jesús de esta manera, dice la Escritura en el versículo, si retomamos por favor Juan, capítulo número 13, verso número 2, sabiendo que Satanás ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote tal acción, dice el verso número 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas, ¿en qué? En sus manos, es decir, más allá de todo lo que Satanás había ya de alguna manera preparado, Jesús sabía que todo estaba todavía bajo el control y el poder ¿de quién? De Dios. Mi amado hermano, no nos podemos desentender de que si bien es cierto Satanás bien pudiera obrar como lo hizo con Judas para poder causar dolor y daño, aún pese a ese dolor o a ese daño, sigue todo estando bajo la mano poderosa de nuestro Dios en su control. Y Jesús sabía que todas estas cosas estaban en las manos de su Padre Celestial. Es verdad, mi querido hermano, que esta situación habría de causar mucho dolor en el cuerpo de Jesús. Pero él no miró el dolor, sino la esperanza que habría después de esa muerte. Cuando hablamos del texto del versículo 3 que nos dice que él sabía todas las cosas y que todas las cosas habían sido puestas en su mano, Juan capítulo número 16, nos dice algo en la primera parte del verso número 15. Acompáñeme por favor. Bien dice ese texto:
todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará, dice ahí, saber. Todo lo que el Padre, mi querido hermano, lo tenía en su mano, también de alguna manera estaba en la mano de Jesús para poder en este sentido cumplir todo propósito. Juan capítulo número 13, luego de que hemos dado estos primeros indicios, sí que es la introducción a donde en esta noche el Señor quiere otorgarnos una gran lección para nosotros. Nos dice el versículo número 4, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Verso 5, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Ahora bien, amada iglesia, esta acción de la cual vamos a entrar en esta noche a meditar, para usted y para mí pueden ser cosas algo extrañas, ya que en nuestra cultura no tenemos tal costumbre. ¿Cuál? La de poder lavar los pies, sí, a quienes van en este caso a celebrar una cena. De hecho, si queremos de pronto tener cierto tipo de identificación con el escenario, cuando hay una visita en casa, lo que usted mucho haría cuando ésta se acerca e ingresa a su hogar es saludarlo o recibirlo con un beso y darle lugar para que pueda tomar asiento. ¿Verdad que esa es nuestra costumbre? Y si algo más quisiéramos hacer, decirle si está cansado o no y brindarles un vasito con agua. ¿Verdad que es así? Y esto si es que acaso hay agua para brindar. Mi querido hermano, en la cultura oriental el escenario es muy diferente. Claro está que no todos tenían el privilegio de tener siervos o gente a su empleo para poderle dar esta tarea. Investigando un poquito con respecto al escenario que vamos a ahondar en esta noche, quien se encargaba de lavar los pies en una casa a los invitados era el empleado más bajo o el empleado, más ignorado de todos los siervos de la casa que tenía esta labor. De hecho, mi querido hermano, cuando una persona ingresaba a la casa de una persona que le había invitado, necesariamente tenía que pasar por un lavatorio para poder entrar con los pies limpios antes de sentarse a la mesa. Ahora bien, la mesa de aquel entonces, de acuerdo a la costumbre judía, no se parece o no es semejante a nuestros comedores, en los cuales usted puede sentarse en una silla donde a lo mucho sus rodillas se doblan de una manera muy cómoda y su asiento queda elevado aproximadamente de unos 30 a 40 centímetros del nivel del suelo. Los comedores judíos eran comedores de manera rectangulares, pero en forma de U, en forma de una U o en forma de una B. Sus alturas no pasaban más allá de 30 centímetros, es decir, que donde usted está en este momento, sentado, era la altura máxima que podía llegar a tener una mesa judía. Es decir, que cuando la gente era invitada al comedor, no necesariamente tenía que sentarse en una silla para estar a la altura de la mesa. Tenía que reclinarse o sentarse con las piernas recogidas para atrás, sentarse sobre almohadones en el suelo. Esto obviamente dejaba expuesto todos los pies de los invitados, dentro, de este comedor o de este escenario. Mi querido hermano, la Escritura nos narra que Jesús, versículo número 4, una vez que todos están sentados, y aquí es donde viene la primera irrupción de Jesús, dice que Jesús se levantó de la cena. Algo muy inusual,
Porque si alguien, mi querido hermano, tenía que tener primeramente, diríamos, el apego o tenía que tener el sentir de hacerlo, sí, o la obligación de hacerlo, era el siervo más inútil de la casa. Jesús toma este lugar. Jesús, mi amado hermano, sí, es quien toma la iniciativa al ver que ninguno de los suyos, sí, lo estaba, sí, o por lo menos se le había cruzado por la mente. Dice Charles Spurgeon que todos sí sabían que debían de lavarse los pies, pero nadie lo quiso hacer. Por lo menos si alguien debió haber lavado los pies, sí, debió haber sido cualquiera de los discípulos, y si lo habrían de hacer, lo harían solamente con uno solo. ¿Con quién? Con Jesús, el Maestro. Pero como nadie estaría dispuesto, luego de lavarle los pies al Maestro, obligándose a sí mismo a lavarle los pies a los demás, todos prefirieron mejor no hacerlo. Mi amado hermano, si a esto le añadimos una intervención, la cual quisiera por favor que me acompañara en el Evangelio, venga conmigo por favor. Si a esto le añadimos lo que nos dice el Señor en el Evangelio según San Mateo, acompáñeme por favor. Lucas. Si a esto le añadimos lo que nos dice el Evangelio según San Lucas, en el capítulo número 22, recordando que ya estaban en plena celebración de cena. ¿Ya lo tiene? En el verso número 24, los discípulos, nos dice verso 24 del capítulo 22, ¿sí?, indispusieron este momento tan especial con una discusión. ¿Qué discutían? Verso 24. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos, y estaban en plena cena de la Pascua, quién de ellos sería el mayor o el más grande. ¿Por qué se levantó, sí, en todo caso, esta discusión? Porque instantes anteriores Jesús ya había anunciado que alguien le había de entregar y que él tendría que ser muerto. Y mi amado hermano, de una manera muy egoísta, los discípulos comenzaron a ver dentro de sí quién sería hasta cierto punto el sucesor o el que reemplazaría en jerarquía a Jesús. Mi querido hermano, dicen muchos comentaristas que cuando terminó esta diríamos, discusión, Jesús se levanta, de acuerdo al Juan capítulo 13, verso número 5, Jesús se levanta, sí, de la cena, y enseguidamente dice, se quitó su manto. Verso número 4. Y tomando una toalla, se la ciñó, sí, o se la puso sobre su hombro. Verso 5. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Ahora, qué terrible escenario. El principal de la cena, el maestro, era quien hacía la función del siervo más bajo o del siervo más miserable de la casa para disponer, mi amado hermano, su esfuerzo, sus manos y su ejemplo para lavarle los pies a cada uno de ellos. Sí, y vaya que los pies de los discípulos debieron haber estado muy sucios y polvorientos luego de todo un día de caminata, sí, en las calles de Jerusalén. Mi querido hermano, yo creo que usted no haría tal acción, o por lo menos si lo haría con alguien, sí, que fuese de su agrado y aún de su familia, ni siquiera a todos los de su familia.
Mi amado hermano, Jesús habría de poner un marco ejemplar para enseñarles realmente cuál era la función que debe de tener todos aquellos que decimos ser discípulos de Jesús. Mi amado hermano, esta humillación sin duda alguna dejó remarcada que la presencia de Dios en esta tierra no ha sido para venir, mi amado hermano, a ser servido de los hombres, sino que Él vino a ponerse en servidumbre para con todos nosotros. Si esa es la actitud de Jesús, ¿cuánto más la nuestra? En el verso número 5 nos dice, luego puso agua en un lebrillo o en una especie de lavacara a nuestro entender, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos o secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Esta acción, mi amado hermano, los discípulos la debieron haber visto como algo totalmente fuera de orden, fuera de lugar. No era así en competencia del maestro o de ningún hombre principal el hacer tal acción. Imaginémonos, mi querido hermano, como que usted invitara a alguien importante a su casa y luego de que se sirviera los alimentos le dijera a usted, hermano o fulano, sutana, muy rica su comida, ahora permítame, se remanga las mangas, se saca la corbata, si acaso la llevó, se mete en la cocina, agarra el detergente y pone con un cucharón a rascar el cocolón y a limpiar todas las ollas y todos los platos en que todos se han servido. ¿Usted ha tenido un invitado de esa naturaleza en casa? ¿O simplemente son de aquellos que se sientan, comen, disfrutan y dicen, indio comido, indio ido? ¿Verdad que sería algo muy inusual que alguien hiciera lo que he mencionado en primera instancia? Véalo de esa misma manera. Jesús hizo esta acción y fue sorpresa para todos los presentes. Nadie lo podía creer. La labor de un siervo miserable estaba siendo realizada por Jesús. Esta lección, mi amado hermano, mucho también tiene que ver con nuestra forma de querer servir a Dios. A veces solamente nos disponemos para el servicio cuando estas son cosas agradables, o beneficiosas para mi vida. Pero cuando se trata de hacer algo más que implica de pronto ensuciarse las manos, nadie lo quiere hacer. O cuando esto implica de que otros me vean que estoy, denigrado o estoy haciendo algo por debajo de mi estándar o de mi estudio o de mi jerarquía o de mi apellido, esa área no la hago yo. Mejor pago para que la haga otro, pero yo nunca. Mi querido hermano, si ese es nuestro sentir, tenemos un concepto muy pobre de lo que es el Evangelio. A veces es necesario ensuciarse las manos. Esta tarea, mi amado hermano, implica de que dentro de la responsabilidad como hijos y discípulos del Señor, tenemos que asumirla, mi amado hermano, más allá del qué dirá de la gente. Jesús lo hizo y muchos asemejan esta acción como la acción redentora del Mesías. Ya que cuando se nos dice en el versículo número 4 que se levantó de la cena, el Señor también se levantó de su trono y se bajó de allí para hacerse un hombre como lo es usted, como lo soy yo. Mi querido hermano, no en vano dice la Biblia, y quiero por favor que me acompañe a un texto maravilloso en la Escritura. Venga conmigo, por favor. En la carta de Filipenses, capítulo número 2. Carta de Filipenses, capítulo número 2, verso número 5. ¿Lo tenemos?
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Verso 7, léalo. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Mis amados hermanos, luego de que el Señor realiza o comienza a realizar esta acción, lo hace uno a uno. Verso número 6. Leamos pues. Entonces, vino ¿a quién? Vino a Simón Pedro. Obviamente, sí, este era, sí, el que el Señor la había llamado diciéndole que sobre ese fundamento habría de edificar su iglesia. Vino sobre Simón Pedro, y Pedro le dijo, recuerde que Pedro tuvo una exclamación y yo quisiera recordarla en esta hora. Acompáñeme antes de leer el versículo número 6. Sí, acompáñeme al Evangelio según San Mateo. Venga por favor conmigo. Perdón, el Evangelio según San Lucas, perdón. Evangelio según San Lucas. Quisiera recordar hay un texto, sí, que en este momento me viene a la mente y que me parece que es muy necesario. En el capítulo número 5, Evangelio según San Lucas, no pierda tampoco Juan, que vamos a ver las dos expresiones de este hombre. ¿Ya lo tiene? Lucas capítulo número 5, verso, sí, número 1 voy a leer en adelante. Así quiero llegar hasta el versículo, sí, número 8. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, este es el cual se conoce como Pedro, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Verso 4, léalo conmigo. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga sin mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Sí, verso 8, ¿podría leerlo? Viendo esto, Simón Pedro
cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre. ¿En qué concepto se tenía a él? Como un hombre pecador. Ahora, me interesa mucho el énfasis que le pone Simón a todo esto. Simón es testigo de un milagro, grande en su vida. Obviamente que todo esto resultó bajo una providencia divina. Mi querido hermano, él es llamado a formar parte de uno de los 12 más importantes, diríamos, seguidores de Jesús. Ahora que si en su debido momento había confesado con su boca, de que él era un hombre pecador, un hombre indigno, y yo diría uno de los candidatos más idóneos para lavar los pies, no lo hizo. Él mismo se privó de esta acción y ni siquiera lo hizo con su maestro. Pero ahora tiene delante de él a Jesús levantado con una toalla en su mano, con un lebrillo y listo para lavarle sus pies polvorientos y mugrosos. Mi amado hermano, me imagino que cada lavacara de agua debió haber salido como un chocolate. Se lo aseguro. Donde cada lavada de pies tenía que el Jesús salir hacia afuera, volver a llenar su vasija y entrar para lavarle a cada uno de ellos. Mi querido hermano, dice el verso 6 que entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: ¿tú me lavas los pies? Obviamente, esta acción caló hondo en el corazón ¿de quién? De Pedro. ¿Tú me lavas los pies, Jesús? Mi amado hermano, usted podría soportar en su vida una acción de esta naturaleza, sabiendo y reconociendo que usted es un hombre pecador y que simplemente ha alcanzado la misericordia de Dios para ser salvo. ¿Permitiría usted acaso, en su humanidad, que el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, hiciera una acción como esta? Yo le aseguro que muchos se hubiesen negado. Mi querido hermano, pero lo que no se aprende en la disposición de un corazón dispuesto a hacer la obra, el Señor a veces nos enseña, no solamente de manera directa, con su misma presencia en acciones como esta, sino a veces usando a gente que ni aún cristiana es, haciendo mejores y más bellas obras que los mismos cristianos. Y son como cachetadas con guante blanco. Mi amado hermano, ¿cuántas veces el Señor nos da lecciones como estas al ver nuestra indolencia, tomando a un incrédulo y haciendo mejores obras de realce, que usted y yo bien las hubiéramos podido hacer, pero que por falta de disposición, por falta de un doblez en el corazón de humillación, orgullosamente no queremos simplemente hacerlo? Es que a veces a usted no le ha pasado que la conciencia la acusa y te dice: mira, él no siendo ni cristiano hace una obra que tú debiste haberla hecho. ¿Le ha pasado, mi querido hermano? Son situaciones que, mi amado hermano, nos indisponen delante de Dios. La Biblia nos enseña a través de este acto en el verso número 6 que Pedro obviamente se debió haber puesto de manera indiferente frente a la acción, diciéndole: tú, Jesús, aquel del cual yo un día reconocí que era indigno de que estuviese junto a mí, ¿quieres lavarme los pies? Verso número 7. Respondió Jesús y le dijo, y eso es lo que usted y yo
Muchas veces, mi amado hermano, tenemos que recordar para que nos quede bien en claro lo que somos en esta tierra. Que respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. ¿Cuántas veces Jesús nos pide cosas que no entendemos ahora? Pero nos pide que la hagamos. Pero reaciamente no hacemos lo que nos pide. ¿Por qué? Porque no la entendemos. ¿Quién te ha dicho que debes de entender la voluntad de Dios para hacerla? ¿Quién te ha dicho que tienes que razonar los mandamientos para ponerlos por obra? A ti y a mí no nos da o no nos compete razonar las ordenanzas de Dios. A nosotros nos compete ejecutarlas. ¿Me entiendes? A ti y a mí no nos compete, mi querido amigo y hermano, sí, pensar y razonar la Biblia. A ti y a mí nos compete obedecer a la voz de Dios a través de la Biblia. Entiende esto. Lo que tú no comprendes ahora, allá en el reino de los cielos lo entenderás. Y dirás, sí, Señor, ahora lo entiendo. ¿Es que acaso Jesús, cuando anunciaba de sus juicios, no les dijo a los suyos en cuanto a la separación de los salvos y a la condenación de aquellos que habían sido rechazados, cuando les dijo que lo habían visitado cuando estaba enfermo, cuando estaba preso, cuando estaba dolido, y ellos dijeron, ¿cuándo lo hicimos? No lo entendieron. Mucha gente cree que lo que hace, lo hace, sí, si bien es cierto a su prójimo, pero al hacerlo a su prójimo, lo hace a Cristo mismo. Cada vez que tú te le acercas a alguien a predicar del Evangelio, ahí está el rostro de Jesús y tú muchas veces ni cuenta te das. Cada vez que extiendes tu mano, cada vez que dispones de tu tiempo para servir a alguien, lo haces para el Señor y a veces tú, por el momento, ni siquiera lo entiendes. Jesús le anticipó y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y vaya que lo entendió. Si me acompaña a la primera carta de este mismo apóstol, primera carta del apóstol San Pedro. En el capítulo número 5. ¿Lo tiene? ¿Hasta qué punto lo entendió? ¿Ya lo tiene? Verso 2 al 5. Ahora Pedro da un consejo a la iglesia y le dice, apacentad, ¿sí? Como quien tiene cuidado de las ovejas. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Y mira cómo lo ves ahora Pedro. ¿Cómo dice ahora que se debe de tratar a los hermanos o a la iglesia? Cuidando de ella. No por fuerza, dice él, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta o por algún interés, sino con ánimo y con ánimo pronto. No como teniendo tampoco como, dice ahí, señorío o dureza de alguien que quiere imponerse sobre sus esclavos. No teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria.
Igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos. Y mira, y todos sumisos unos a otros, revestidos ¿de qué? De humildad. Dice ahí, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pregunto, ¿se parece este Pedro al Pedro de los evangelios? ¿Por qué? Porque en ese momento él todavía no lo entendía. ¿Cuántas veces usted, mi querido hermano, ahora no entiende lo que Dios quiere para usted? ¿Qué quiere el Señor de ti, mi querido hermano? Sino tu corazón, obviamente, pero también quiere tu voluntad, tus fuerzas. El Señor lo quiere todo de ti. Pero ese quererlo todo no es simplemente, mi querido hermano, es decirle, Señor, toma, aquí estoy. Cuerpo, alma, espíritu, como yo le enseño, aquí estoy, ya, aquí estoy. No, no. El Señor cuando nos quiere completamente, nos quiere sacar de la comodidad de nuestro, diríamos, entorno y llevarnos a la incomodidad, llevarnos a la, diríamos, de lo limpio y de lo pulcro que podríamos estar teniendo, sí, en nuestro entorno del hogar, a lo polvoriento y lo sucio, para ahí demostrar frente a otros que están en la hediondez, ver por nuestras manos la cálida palmada, el abrazo, sí, aún el baño que tú le pudieras dar a uno de los pequeños. Amado hermano, se requiere gente en la flor. Sábado a sábado, domingo a domingo, hay que ir a ver niños a pie. Les invito a ensuciarse los zapatos. Les invito a demostrar el amor de Cristo. Muchos dirán, el pastor, pero yo no entiendo por qué. Esa obra no está para mí. Entonces, ¿cuál está para ti? No hay cristianismo de escritorio, hermano. En la Biblia no existe cristianismo de escritorio. No hay en la Biblia un cristianismo tras la corbata. Esto no existe, amado hermano. No existe. En el Evangelio hay que remangarse la camisa. En el Evangelio hay que ensuciarse las manos. En el Evangelio, mi querido hermano, hay que abrir la billetera y quedarse sin 2 reales. ¿Por qué no lo entiendes ahora? Te invito a que hagas cosas que no entiendes ahora, pero que los vas a entender después. Pero la gloria no será tuya, será de Dios. Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, dice el verso 7, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Claro, era evidente. Humanamente, la acción que Jesús quería hacer no era de él, o no era para él. Y muchos podrían llegar a decir lo mismo. Señor, ¿cómo es posible? Usted podría decir de mí, pero pastor, ¿cómo es posible que usted se vaya a ensuciar las manos? Mire, si tiene un pocotón de gente en la iglesia. Pero es necesario poner el ejemplo. Siempre es meritorio
poner, mi querido hermano, como dijo el mismo Señor, la mano en el arado. Y Pedro, sintiendo de pronto que la acción de Jesús estaba menos, sí, diríamos, del estándar normal, de lo que un maestro tenía que hacer, dijo, no, tú no, que me lo lave cualquier otro, pero tú no. Y a veces esa es la postura de la iglesia. Que lo haga otro, pero yo no. Por lo menos eso que vas a hacer, no. Otra cosa, si tú estás para enseñar, para eso sí lo puedes hacer. Tú estás es para el púlpito, eso sí. Pero para limpiar baño, eso no. Para subir con los niños el cerro, no. Para eso no. Para ir en carro, sí, eso sí. Para aula con aire acondicionado, eso sí. Con calor, no. Para salir con ese sol, como escuchaba el día de hoy, que está mordiendo, a entregar, como suelo tomar yo, un panfleto que dice Dios le bendiga, para eso no. Pero para un correo electrónico en la comodidad de mi casa, bajo techo, con internet, eso sí. ¿Me entiende? ¿Qué evangelio tienes como estándar en tu vida? ¿Qué evangelio estás viviendo, amado hermano? ¿Cuál es tu evangelio? Porque el que yo conozco me invita a salir, me invita a ensuciarme, me invita a tener comunión, sí, con la gente indigna de esta tierra. ¿Cuál es tu evangelio, mi amado hermano? ¿Te has hecho un prototipo de evangelio? El evangelio es, como suele decir los empresarios que tienen a bien, diríamos, animar al pueblo, es sangre, sudor y lágrimas. En parte es un molde de este evangelio, pero con una diferencia, que esa sangre y ese sudor y esas lágrimas las derramó en la primera fila, siendo el primer candidato el Cristo de la gloria. Y Él nos ha dejado huella para seguir sus pisadas también. Y hay que seguirlas, mis queridos hermanos. No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, es decir, si no me dejas demostrar, si no me dejas demostrarte que yo vine a servir, que es lo que le está tratando de decir, no tendrás parte conmigo. Ponle asunto a esta expresión, mi querida iglesia. Jesús le dice a aquel que era considerado uno de los más grandes entre los 12, si tú no me dejas demostrarte cómo y hasta dónde se tiene que llegar por causa del evangelio, y obviamente, y tú no lo imitas, no tendrás parte conmigo en el reino de Dios. ¿Sí me estás entendiendo? El evangelio no es venir el domingo a la iglesia. Si ese es tu evangelio, estás bien equivocado. Regresa a la católica. Eso no es el evangelio. Soy muy franco al decírtelo. Si piensas que haciendo de vez en cuando un donativo, trayendo una librita de arroz y un par de zapatos viejos para que alguien se los ponga, piensas que eso es el evangelio, estás bien equivocado. Porque eso lo puede hacer un incrédulo. ¿Sí me está entendiendo, amada iglesia? Usted lo que tiene que entregar a Cristo es su vida entera.
Eso no lo puede hacer un incrédulo. Eso solamente lo puede llegar a hacer un hijo y una verdadera hija de Dios. Porque cuando uno le entrega el corazón a Cristo, uno no le está diciendo a Cristo cuando Él nos llama a hacer algo. Uno no le dice, espérate, estoy ocupado. Uno le dice, Señor, tú me llamaste, aquí estoy, envíame a mí. ¿Sí me está entendiendo? Eso lo hace alguien que lo ha entregado todo por Cristo. Si tú no me dejas lavarte, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón entonces, ¿verdad? Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos. Y en pocas palabras dijo, si no, báñame completo. ¿Cuántos necesitan este tipo de evangelio? ¿Verdad? Este es el evangelio, amado hermano. Un evangelio de servicio, yo diría, de acuerdo a las últimas palabras de Pedro, de pies a cabeza. Completo. Donde no hay restricción, donde no hay, donde no hay prohibiciones, donde no hay límites, donde no hay un día sí y otro día no, donde no hay, si de pronto una voluntad expuesta, abierta un fin de semana y en la otra ya no puedo. Mi querido hermano, el evangelio es integral, es completo, es absoluto. Cristo vino a salvarme por completo y me quiere completito también para su servicio. Ese es el evangelio. Y si tú lo adoptas y te acoplas al molde de la escritura, entonces, mi querido hermano, has encontrado al verdadero Cristo que te redimió. Amada iglesia, hoy el evangelio puede sonar anticuado a la generación actual. Pero esto que es locura para el mundo, es lo más sensato para Dios. Y si tú estás dentro de la familia de Dios, esta palabra hallará cabida en tu corazón. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús.